En este nuevo tutorial vamos a hablar de lo que se llaman los principios, el principio aditivo, el principio de inclusión-exclusión y, si da tiempo, el principio de la resta. Bueno, la idea del principio aditivo es que no siempre se puede hacer todo utilizando solamente el principio multiplicativo y sobre todo el problema viene cuando se quieren construir objetos, listas, con condiciones y aparece más de una condición a la vez. Como ya comentamos, se aparece más de una condición a la vez y las condiciones están unidas por un i. No es demasiado complicado, sin más que empezar a construir precisamente por los elementos de la lista que tengan que cumplir esa condición. La dificultad aparece cuando ese tipo de condiciones aparecen unidas no por un i, sino por un o. Vamos a ver que hay dos posibilidades que se corresponden a las dos posibilidades que hay de uso del o en el castellano, que son el o exclusivo y el o inclusivo, y que eso da lugar a lo que se llama el principio de la suma y al principio de inclusión-exclusión. Vamos a empezar por un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos construir listas de 4 cartas y por lo que sea nos interesan listas de 4 cartas de forma que la primera sea un as o que, que la primera sea el as de copas o que empiecen por 2 oros. A ver cómo podríamos hacerlo. Como es una lista de 4 cartas, pues lo primero que podríamos pensar sería hacerlo en 4 pasos. Hasta ahí no hay ningún problema. Las restricciones las tenemos al principio de la lista, luego habría que empezar por el principio, eso no es tampoco demasiado problema. Y nos encontramos con que hay que elegir la primera carta. La primera carta, como las condiciones, recuerdo que era que empezara por el as de copas o por 2 oros, pues la primera tiene que ser el as de copas o uno de los 10 oros. Entonces, o bien elijo el as de copas o bien elijo uno de estos oros, ¿vale? Por ejemplo, uno de estos. Total tendría 10 y 11 posibilidades. El problema es con la segunda carta. Ya he dejado aquí a propósito para que veáis que hay como dos posibilidades que están claras, que es empezar por as de copas o por 2 oros. Entonces, si yo he empezado por el as de copas, la segunda carta me vale cualquiera. Yo puedo elegir cualquiera de las 39 cartas que me quedan aquí, ya que en cualquier caso, pues la lista empieza por as de copas. Pero si mi lista empezaba por 3 de oros, ya no me vale cualquier carta. Me tengo que poner otro oro, ya que la lista tenía que empezar por 2 oros. Entonces no puedo aplicar directamente el principio multiplicativo porque el número de formas de dar el segundo paso depende de si mi lista empezaba por as de copas, en cuyo caso tengo 39 formas de dar el segundo paso, o si empezaba por uno de los 10 oros, en cuyo caso solo tengo 9 formas de dar el segundo paso. Fijaros que la dificultad viene precisamente de que la condición sobre la lista incluye un o. Empieza por as de copas o por 2 oros. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues la idea es la siguiente. Lo que yo he hecho aquí. Sencillamente construir dos posibilidades para listas. Listas que empiezan por as de copas o listas que empiezan por algún oro. Y distinguir si la lista es del primer tipo o es del segundo tipo. Ya hemos utilizado aquí precisamente lo que se hace, que es cuando hay os, pues distinguir tipos. Los que cumplen la primera condición son del tipo 1, los que cumplen la segunda condición son del tipo 2, los que cumplen la tercera condición son del tipo 3, etc. El principio aditivo dice lo siguiente. El principio aditivo dice, en primer lugar, que sirve para contar objetos que cumplen al menos una de dos condiciones. Yo lo pongo aquí con 2, pero exactamente igual vale para 3 o para un número arbitrario de condiciones unidas por 1. Tengo C1 y C2, dos condiciones, y lo que quiero es contar las que cumplen C1 o C2, pero aquí hay una condición importante, y es que no puedan darse las dos condiciones a la vez, lo que se llaman condiciones incompatibles. No puede darse C1 y C2 a la vez. En el caso anterior, en el ejemplo que estábamos haciendo, es precisamente de esto que cumple esta condición, es decir, empieza por copas o por 2 oros. No puede empezar a la misma vez por copas y por 2 oros. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo dos condiciones que no pueden darse a la vez, pues lo que se hace es lo siguiente. El número de las que cumplen C1 o C2 son las que cumplen C1 más las que cumplen C2. Vamos a ver cómo se utiliza en nuestro ejemplo. Efectivamente teníamos dos condiciones, empezar por esto o empezar por esto. Las condiciones son incompatibles, pues lo que hago es, me centro en la primera condición. Condición C1, empezar por el as de copas. ¿Cuántas hay que empiecen por el as de copas? Pues como tengo una restricción en el primero, pongo mi as de copas, luego pongo otra carta cualquiera, luego otra carta cualquiera y otra carta cualquiera. Total,
39 por 38 por 37 listas que empiezan por el as de copas. Esas son las de tipo 1, las que empiezan por el as de copas, 39 por 38 por 37. A ver dónde estaba, está aquí. ¿Cuántas hay que empiecen por 2 oros? Pues lo que tengo que hacer es elegir uno de los 10 oros, luego elegir otro de los oros, luego otra carta cualquiera y luego otra carta cualquiera. ¿Cuántas hay de este tipo? Pues tengo que elegir un oro, 10 formas, luego otro oro diferente, 9 formas. Me quedarán 38 cartas, pues esta una cualquiera de esas 38 y esta una de las 37 que me quedan. 10 por 9 por 38 por 37 de tipo 2 que empiezan por 2 oros. ¿Cuántas hay en total? Pues había 39 por 38 por 37 que empezaban por as de copas, más 10 por 9 por 38 por 37 que empiecen por 2 oros. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Imaginemos que queremos listas que empiecen por copa o por 3 bastos. Listas de longitud 3 que empiecen o por una copa o por 3 bastos. Hay dos condiciones. Son incompatibles. O empiezan por una copa o empiezan por 3 bastos. Cuento las que hay que empiecen por una copa. Listas de 3 cartas que empiecen por una copa. Elijo una de las copas, 10 formas. Elijo otra de las 39 cartas. Elijo otra de las 38 cartas. Total, 10 por 39 por 38. De tipo 1. Y de tipo 2, que era que empezaran por 3 espadas, pues elijo una espada, luego otra espada, luego otra espada y luego otra cuarta cualquiera de las que me queden. Formas de hacerlo. Formas de elegir la primera espada, 10 formas. De elegir la segunda espada, 9 formas. De elegir la tercera espada, 8 formas. Me quedarán 37 por fuera. De elegir la cuarta, 37. De tipo 2 hay 10 por 9 por 8 por 37. Como de tipo 1 había 10 por 39 por 38 por 37, pues el total es 10 por 39 por 38 por 37 más 10 por 9 por 8 por 37. El principio de la suma funciona muy bien siempre y cuando la condición que teníamos antes, que las condiciones sean incompatibles. Si las condiciones no son incompatibles, no se puede utilizar el principio de la suma. Vamos a ver el porqué y luego veremos cómo solucionarlo. Imaginemos que a nosotros nos interesa, vamos a ponerlo para que podamos contar más fácil, a coger, por ejemplo, esta de aquí y vamos a contar las listas de 4 cartas, utilizando las 4, de forma que empiezan por as o por copas. En principio llevo 1. Está claro que no son incompatibles, porque si empiezan por el as de copas, empiezan por as y a la misma vez empiezan por copas. Vamos a ver cuántas listas hay que empiecen por as o por copas. Yo podría empezar diciendo, bueno, pues si quiero que empiece, cuento las de tipo 1, las que empiezan por as. Entonces, que empiecen por as lo hago de la siguiente forma. Elijo una de las cartas, como quiero que empiece por as, una de las dos, y luego, pues una de las otras 3 cartas, una de las otras 2 cartas, una de las otras, la carta que queda. Luego será 2 por 3 por 2 por 1. 2 por 3, 6, por 2, 12. Para empezar por copas es algo semejante, de tipo 2. Tendríamos que de tipo 2, tiene que empezar por copas, pues elijo una de las copas, por ejemplo esta, y ya empieza por copas. Luego elijo una de las 3 cartas para poner la segunda, una de las 2 cartas que quedan y la última aquí. Total, 2 formas de elegir la primera, 3 formas de elegir la segunda, 2 formas de elegir la tercera. Volvemos a encontrarnos con 2 por 3 por 2, 12. Total, 24. Si lo hiciéramos, veríamos que en total, de tipo 1 o de tipo 2, no hay 12 más 12, 24. Nos encontraríamos con que realmente hay menos. ¿Por qué? Porque cuando yo he contado las de tipo 1 y he contado las de tipo 2, algunas las he contado 2 veces. ¿Cuáles he contado 2 veces? He contado 2 veces precisamente aquellas que empezaban por las de copas. ¿Por qué estas las conté? Tanto cuando conté las que empezaban por as, como cuando conté las que empezaban por copas. Entonces, ¿cuántas conté 2 veces? Pues conté 2 veces cualquiera que empezara por as de copas, que sería, cojo esta, cojo una de las 3 que me quedan, otra y otra. Para hacer una que empieza por as de copas son, en total, 3 por 2, 6. O sea, hay 6 que conté 2 veces. Lo cual quiere decir que no hay 24. Como conté, hay 6 que conté 2 veces, a ese 24 le tengo que restar 6. 24 menos 6, 18.
Encontramos con que no hay las de tipo 1 más las de tipo 2, sino las de tipo 1 más las de tipo 2 menos las que desconté dos veces. Eso da lugar a lo que se llama el principio de inclusión-exclusión. El principio de inclusión-exclusión dice, es una generalización del principio aditivo, por supuesto, y dice lo mismo del principio aditivo. Tengo dos condiciones, C1 y C2. Lo que quiero contar es cuántos objetos cumplen alguna de las dos, C1 o C2, pero con la condición de que pueden darse a la vez. Bueno, pues en este caso, el número de las que cumplen C1 o C2 es el número de las que cumplen C1 más el número de las que cumplen C2 menos el número de las que cumplen las dos a la vez. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos, igual que antes, que vamos a coger el 4 de oros, el 5 de oros y otro 4. Vamos a contar de las listas con estos tres cuántas empiezan por 4 o por oros. Cuidado, porque son dos condiciones, son que empiezan por 4, condición 1, que empiezan por oros, condición 2, pero no son incompatibles porque pueden empezar por el 4 de oros que a la misma vez empieza por 4 y por oros. Entonces, ¿cómo puedo contar las que empiezan por 4 o por oros? Pues en primer lugar cuento las que empiezan por 4. ¿Cuántas empiezan por 4? Pues elijo uno de los dos 4, pongo primero, luego elijo una de las otras dos cartas y luego la última. Que empiezan por 4, hay dos formas de elegir la primera, dos formas de elegir la segunda, una forma de elegir la tercera. 4 formas. Esas son las de tipo 1. 4. ¿Cuántas hay que empiecen por oros? Pues tengo que elegir una de las dos oros, por ejemplo esta. Luego elijo una de las dos cartas que me quedan y luego otra de las cartas que me quedan. Total, otra vez 2 por 2 por 1, 4. De tipo 1 hay 4, de tipo 2 hay 4, pero el número total de listas que empiecen por 4 o por oros no son 4 y 4, 8, porque algunas las he contado dos veces. ¿Cuáles conté dos veces? Las que empezaron por el 4 de oro, que empezaban por 4 y empezaban por oros. Entonces, estas las he contado dos veces. ¿Cuántas de estas hay? Pues pongo el 4 de oros, elijo una de las otras dos cartas y elijo la que me falta. De estas hay 2. Luego, de las 8, hay 2 que he contado dos veces. El número total será 8 menos 2, 6. Cosa que podemos comprobar. Que empiecen por 4 o por oros, tenemos el 4, 4, 5, el 4, 5, 4. Todas estas empiezan por 4. O bien el 5, 4, 4. O bien el 5, 4, 4. O bien el 4, 5, 4, o bien el 4, 4, 5. Total, 2 y 2 y 2, 6. O una forma más fácil de verlo es que con las condiciones que tenemos, cualquier lista de estas tiene que empezar por 4 por horas, luego es lo mismo que forma de ordenar 3 cartas, que 3 factorial, que es 6. En cualquier caso, ya vemos que el resultado es 6 y no 8. Y solo recordar que como tenía dos condiciones, pues son las que cumplen la condición 1, empezar por 4, más las que cumplen la condición 2, empezar por oros, menos la que cumple la condición 1 y 2 a la vez, que es empezar por el 4 de oros. Lo único es que hay que tener un poco de cuidado cuando aparece una condición de tipo O. Hay que tener mucho cuidado de darse cuenta si las condiciones se repiten o no se repiten, se pueden dar a la vez o no. Si no se pueden dar a la vez, son las de tipo 1 más las de tipo 2. Si se pueden dar a la vez, son las de tipo 1 más las de tipo 2, menos las de tipo 1 y 2 a la vez. En clase veremos qué pasa cuando hay más de dos propiedades a la vez, que es la misma idea, solo que con una fórmula un poco más complicada. Con esto terminamos este tutorial.